En una remota aldea montañosa de Chongqing, China, se alzaba un árbol antiguo que había echado raíces en ese lugar por más de un siglo. Los lugareños pasaban junto a él a diario sin prestarle demasiada atención. Después de todo, cada aldea tiene árboles viejos, pero este cargaba con una reputación escalofriante. Los susurros decían que podía devorar humanos. Suena a leyenda, ¿verdad? Como algo sacado de una historia de fantasmas. Pero entonces, una tarde de octubre de 2009, una llamada de emergencia reavivó el miedo. ¡Ayuda! Ese árbol viejo está tragándose a alguien vivo. Un hombre había quedado atrapado dentro del árbol. Solo sus pies eran visibles fuera del tronco. Su cuerpo parecía completamente aprisionado, como si algo lo hubiera absorbido y sujetado con fuerza. Gemía de dolor, y la escena parecía sacada de una pesadilla. ¿Podría ese árbol ser realmente capaz de tal horror? Todo comenzó en lo que parecía una mañana normal en un distrito rural y tranquilo de Fuling, Chongqing. Como de costumbre, después del desayuno, la señora Yang, una mujer de mediana edad del pueblo, salió a dar su paseo matutino. En esta región, los ancianos suelen disfrutar de caminar por las mañanas. No caminan con un propósito específico, solo para tomar aire fresco o quizás charlar con alguien en el camino. Su ruta la llevó por un sendero de tierra sombreado por altos árboles. Uno de ellos destacaba. Era enorme, y los aldeanos lo habían apodado el árbol hambriento. Solo el nombre ya sonaba extraño y algo siniestro. ¿Por qué un nombre así? La razón es mucho más perturbadora de lo que uno podría imaginar. Sigue viendo, porque la verdad sobre este árbol va más allá de lo imaginable. Durante años, ese árbol sirvió como punto de encuentro. La gente descansaba allí, charlaba sobre la cosecha, bodas o incluso resolvía disputas. Pero cuando la señora Yang se acercó ese día, algo inesperado ocurrió. En medio del entorno silencioso, un gemido débil resonó cerca. No era fuerte, pero sí lo suficiente para llamar la atención. La señora Yang se detuvo, mirando a su alrededor con confusión. Su corazón latía con fuerza. Extrañamente, no había nadie a la vista. Ninguna casa cercana, solo ella y el antiguo árbol. Pensando que quizás había escuchado mal, siguió caminando. Pero entonces otro sonido, este más claro, un gemido humano y doloroso proveniente de justo detrás de ella. Un escalofrío recorrió su espalda. Su instinto le dijo que se diera vuelta. Aunque su corazón se aceleraba, se dijo a sí misma que era pleno día. Nada espeluznante podía pasar ahora. Se acercó lentamente al árbol, convencida de que el sonido venía de su base. Cuando miró más de cerca dentro del tronco hueco, desgastado por el tiempo, se congeló. Entre las raíces retorcidas y la madera podrida vio algo impactante. Un pie humano tembloroso saliendo del árbol. Durante un instante la señora Yang quedó paralizada. El pánico la invadió. Cayó al suelo, pero rápidamente se levantó y corrió de regreso al pueblo. Mientras corría gritaba sin sentido: ¡El árbol! ¡Alguien está dentro del árbol! ¡Se está comiendo a la gente! El grito desesperado de la señora Yang atrajo de inmediato la atención de todo el pueblo. En cuestión de minutos, la gente salió de todos los callejones hacia la calle principal. Sus rostros mostraban confusión, miradas nerviosas. Pero nadie sabía qué estaba ocurriendo. La señora Yang, temblando y sin aliento, trató de explicar lo que había visto, pero su voz era tan inestable que apenas se le entendía. Algunos pensaron que estaba agotada o que lo había imaginado. Aún así, insistía. Desesperada por demostrarlo, guió a los aldeanos de regreso al árbol. Lo que encontraron dejó a todos sin palabras. Cuando la señora Yang regresó al árbol con un grupo de aldeanos, no se atrevió a acercarse más. Su postura temblorosa y ansiosa hizo que todos a su alrededor empezaran a sospechar que algo serio estaba ocurriendo. Unos cuantos jóvenes valientes decidieron acercarse para investigar, y lo que vieron fue aún más aterrador que todo lo que ella había descrito. Justo frente a sus ojos, dentro de una grieta oscura del antiguo árbol, había un pie humano cubierto de barro y claramente real. No era una escultura ni un trozo de madera. Tenía piel, uñas y se movía. Alguien estaba verdaderamente atrapado dentro. El ambiente se volvió pesado, se escuchaban murmullos. «Está vivo este árbol, se ha convertido en otra cosa». Lo que había comenzado como una mañana normal convirtió a esa tranquila aldea en el escenario de uno de los incidentes más extraños y escalofriantes que Chongqing hubiera presenciado. Pero para los aldeanos, el miedo era más profundo. Ese árbol había estado rodeado de rumores inquietantes durante años, relatos de personas que desaparecían sin dejar rastro cerca de él. Mientras la multitud murmuraba, un anciano finalmente habló. Mirando fijamente al árbol, murmuró:
Un árbol que vive tanto puede que desarrolle un alma. Tal vez se siente solo, así que se lleva a alguien para hacerle compañía. Solo esa frase puso la piel de gallina a todos. Otro hombre ofreció una teoría distinta, y si el árbol tiene alguna fuerza extraña que nubla la mente humana, atrayéndolos como si fuera hipnosis. Esos susurros no eran infundados. Durante más de 2 décadas, los lugareños habían transmitido historias extrañas sobre ese árbol en particular. Decían que se alzaba como un guardián en la entrada del pueblo, con raíces torcidas como garras y ramas tan densas que bloqueaban la luz solar incluso al mediodía. Por eso lo llamaban el árbol hambriento, no porque le faltara solo agua, sino porque parecía tener hambre de otra cosa. Generaciones hablaron de desapariciones misteriosas cerca del árbol, sin pistas, sin sangre, sin señales de lucha, simplemente desaparecidos. Una anciana, la señora Liu, recordó una tragedia. Su hijo de 16 años fue al bosque a recolectar leña. Nunca volvió. Después de 3 días de búsqueda, los aldeanos solo encontraron su canasta y cuchillo bajo el árbol hambriento, sin cuerpo, sin rastro, como si se lo hubiera tragado la tierra. Algunos afirmaban que, en noches de luna llena, luces verdes parpadeaban desde el interior del árbol. No eran luciérnagas ni reflejos, sino más bien ojos, que observaban. Algunos recolectores de hierbas juraron haber escuchado susurros y sollozos en el bosque, solo para descubrir que no había nadie cerca. Un valiente que tocó el árbol lo describió como húmedo, con un olor nauseabundo, y afirmó haber sentido algo latiendo débilmente bajo la corteza, como un corazón. Pero el suceso más aterrador ocurrió en el verano de 2007. Una joven pareja de otro pueblo acampó cerca del árbol. A la mañana siguiente, la esposa entró corriendo al pueblo, con el cabello despeinado y los ojos desorbitados de terror. Todo lo que pudo decir fue, un ojo rojo lo jaló hacia adentro. Los aldeanos corrieron al campamento, pero el hombre ya no estaba. Después de eso, la mujer nunca se recuperó. Alternaba entre momentos de lucidez y confusión, repitiendo las mismas palabras. Tiene hambre, todavía tiene hambre. Desde entonces, nadie se acercó más a ese árbol. Nadie necesitaba decirlo en voz alta. Se había convertido en una zona prohibida no escrita, especialmente de noche. A los niños que jugaban cerca del árbol se les reprendía rápidamente y se los alejaba, como si se tratara de evitar una maldición. Cada año, los aldeanos transmitían en silencio una creencia escalofriante. El árbol hambriento elegiría a alguien y esa persona desaparecería para siempre. Nadie sabía por qué, pero las historias se repetían tanto que muchos llegaron a creer que el árbol tenía alma y podía devorar a cualquiera que se acercara demasiado. Teorías salvajes comenzaron a circular, empujando el miedo y la curiosidad a su punto máximo. Mientras algunos estaban aterrorizados, otros permanecían escépticos. Se preguntaban si el árbol realmente tenía poderes sobrenaturales porque nadie lo había visto con sus propios ojos. ¿Quién, en su sano juicio, se metería en el tronco podrido de un árbol para ser tragado? ¿Era esto solo un cuento espeluznante para asustar a los ingenuos? Pero justo cuando la gente aún discutía, otro gemido débil vino desde dentro del árbol. Esta vez nadie dudó. El silencio se apoderó de la multitud. Todos se dieron cuenta, alguien estaba realmente atrapado dentro. La tensión aumentó. Un joven, pálido del susto, sacó rápidamente su teléfono y llamó a emergencias. La llamada se dirigió al departamento de bomberos del distrito de Fuling en la ciudad de Chongqing. Algunos se preguntaron por qué no se llamó primero a la policía, pero en ese momento lo único que importaba era salvar una vida. Nadie tenía tiempo para debatir. Nadie sabía si la persona dentro aún seguía con vida, pero si había la más mínima posibilidad, debían actuar rápido. Cuando la llamada de emergencia llegó al cuartel de bomberos de Fuling, el oficial de guardia pensó al principio que se trataba de un malentendido, o peor aún, una broma de mal gusto. Un hombre siendo tragado por un árbol, todo el cuartel quedó perplejo. El que llamaba insistía en que la persona seguía viva, moviéndose y haciendo ruido. Pero lo que más desconcertó a los bomberos fue la afirmación repetida de los aldeanos. El árbol está vivo, se come a la gente. Con más de 10 años de experiencia, el oficial había visto todo tipo de emergencias extrañas, personas cayendo en pozos, atrapadas entre muros, incluso gatos en tejados, pero una persona siendo absorbida por un árbol era la primera vez. Aún así, siguiendo el principio de salvar vidas primero y hacer preguntas después, no dudó, movilizó al equipo y partieron hacia la aldea. Dentro del camión, el ambiente era distinto al de otras salidas. Todos murmuraban sobre la extraña descripción, un hombre atrapado dentro de un árbol que, según los aldeanos, tenía un espíritu.
Algunos se reían, otros guardaban silencio con preocupación. Sin importar sus opiniones, una cosa estaba clara: si el hombre seguía vivo, cada segundo contaba. Al llegar, el equipo de rescate se desplegó rápidamente. Frente a ellos se alzaba un árbol antiguo enorme, con raíces que se enroscaban sobre el suelo como garras gigantes. Pero aparte de su tamaño, nada parecía fuera de lo normal. No se oían gritos de auxilio, no se veían partes del cuerpo. Sin embargo, los aldeanos que se agolpaban alrededor señalaban insistentemente el tronco, repitiendo: «¡Está ahí dentro!». Aún con dudas, un joven bombero se acercó con cautela. Entonces, dentro de una cavidad del tronco, lo vio: un pie humano, cubierto de barro, que se movía ligeramente. Un momento después, un gemido desesperado surgió desde lo profundo. Ya no había lugar para dudas, alguien estaba verdaderamente atrapado dentro del árbol. La atmósfera se volvió tensa. Algunos ancianos murmuraban historias del pasado, los mismos relatos de desapariciones misteriosas cerca de ese árbol, pero nadie se atrevía a acercarse. O no tenían entrenamiento, o simplemente estaban demasiado asustados. El equipo de rescate se puso manos a la obra. Un bombero escaló para revisar la gran cavidad situada a unos 4 metros de altura. El enorme tamaño del árbol, sus raíces enredadas y ramas densas dificultaban el acceso, pero desde su posición elevada, el bombero vio algo impactante: un hombre en el interior, con el rostro cubierto de barro, agotado, los brazos extendidos, claramente intentando sostenerse. Su parte inferior parecía estar profundamente atorada. Al ver al rescatista, el hombre rompió en llanto y pidió ayuda. Pero cuando le preguntaron cómo había llegado ahí, no dio respuesta. No podía explicarlo. Su silencio solo hizo que el misterio creciera. No había tiempo para preguntarse más. Lo esencial era claro: el hombre estaba vivo y pedía ayuda. Un bombero examinó rápidamente la abertura y determinó que tal vez era posible sacarlo usando una cuerda. Abajo, el equipo utilizó ladrillos y tablones de madera para construir una barrera improvisada, con el fin de evitar que el hombre se deslizara más profundamente en el hueco del tronco. Esto fue una medida de seguridad temporal. Mientras preparaban las cuerdas de rescate, un miembro del equipo comenzó a perforar cuidadosamente alrededor del borde de la abertura. El objetivo no era destruir el árbol, sino crear un acceso seguro para la cuerda sin dañar al hombre atrapado. Afortunadamente, el árbol, desgastado por la edad y las tormentas de la temporada anterior, ya había perdido la mayoría de sus ramas grandes. Eso facilitó el acceso y permitió que el equipo trabajara con mayor rapidez. Una vez reubicada su posición, se bajó una escalera de cuerda especial desde lo alto. La esperanza era que pudiera aferrarse y subir con la ayuda de los rescatistas. Al mismo tiempo se trajo una cuerda de rescate. Un extremo se aseguró firmemente al árbol y el otro se bajó lentamente, mientras el equipo daba instrucciones y rogaba que el hombre pudiera ser sacado a salvo. Pero justo cuando todo parecía ir según lo planeado, la situación dio un giro repentino. El hombre, con la voz débil pero urgente, gritó de dolor. Dijo que no podía moverse, un dolor agudo alrededor de la cintura se lo impedía. Suplicó al equipo que dejara de jalar. Claramente las cosas eran más complicadas de lo que habían pensado. El equipo de rescate se dio cuenta rápidamente de que el interior del árbol no estaba hueco por completo. En su interior probablemente había raíces irregulares o estructuras de madera rota pero sólida que actuaban como barreras. Una de estas probablemente había atrapado la cintura del hombre. Si tiraban con más fuerza, podrían empeorar la situación, posiblemente causándole lesiones graves o fracturas. Se necesitaba un plan audaz. Tendrían que cortar el árbol para liberarlo. Se estableció un perímetro de seguridad alrededor del árbol para mantener a los curiosos a distancia. Se instruyó a los aldeanos que no se acercaran bajo ninguna circunstancia. Se trajo una motosierra. No se perdió tiempo. El equipo de rescate trabajó en perfecta coordinación, avanzando paso a paso para asegurar que el hombre pudiera ser rescatado con seguridad. El trabajo continuó durante más de 3 horas. El clima empezaba a ponerse frío y la niebla de montaña comenzaba a descender hacia el pueblo. Al caer la tarde, el tronco principal del árbol había sido despejado, quedando de pie a más de 4 metros de altura en medio de un espacio abierto. El área estaba ahora bajo estricto control. Aunque se les pidió que se retiraran, muchos aldeanos permanecieron justo fuera del perímetro de seguridad, observando en silencio cada movimiento. Todos comprendían que, dentro de ese antiguo árbol, un hombre luchaba por su vida. Ahora venía la etapa más delicada: cortar el tronco para llegar hasta el hombre.
Esto no era como partir leña. La estructura interna de un árbol tan viejo era impredecible. Algunas partes eran duras como roca, otras huecas y quebradizas. Peor aún, no podían ver todo el cuerpo del hombre. Un movimiento en falso podría herirlo. Así que optaron por un método de corte suave. En lugar de cerrar rápidamente o hacer un corte amplio, el equipo fue raspando cuidadosamente capas delgadas de madera, abriendo poco a poco un camino mientras vigilaban de cerca el interior. La motosierra fue reemplazada por herramientas manuales para controlar mejor la fuerza aplicada. El equipo de rescate trabajaba en completo silencio. Solo se oían los crujidos de la madera astillándose y el leve zumbido de las herramientas de corte. Todas las miradas estaban fijas en el árbol, el centro de una de las operaciones de rescate más inusuales que el pueblo había presenciado. El tiempo se hacía eterno. Desde el momento en que llegó el camión de bomberos hasta que el sol se escondió detrás de las montañas, habían pasado más de 5 horas. El viento de montaña se intensificó y una niebla fría se filtraba desde el bosque. Aún así, el rescate estaba lejos de terminar. Entonces ocurrió algo extraño. Las piernas del hombre atrapado comenzaron a sacudirse violentamente, pateando contra el interior del árbol y produciendo golpes sordos. Algunos de los espectadores fuera de la línea de seguridad se estremecieron, no solo por el frío, sino por un miedo que comenzaba a surgir. Nadie comprendía realmente lo que estaba sucediendo dentro de ese árbol. Al percibir el peligro, un joven bombero, el que se comunicaba con el hombre dentro, intervino. Su voz era calma, firme y repetía en un ritmo claro. Le pedía al hombre que se quedara quieto, explicándole que un solo movimiento en falso podría hacerle golpear una pieza afilada de madera. Gracias a estas instrucciones, el hombre fue calmándose poco a poco. Sus espasmos disminuyeron y, aunque seguía débil, su respiración se volvió más estable. Justo entonces, una voz se alzó entre la multitud fuera de la barrera. «Soy carpintero, déjenme intentarlo». Todos se voltearon a mirar. Era un hombre de unos 50 años, curtido por años de sol, con un mazo de madera viejo y gastado en la mano. Se presentó como un hábil carpintero con más de 30 años de experiencia tallando troncos de árboles del bosque. Dijo que podía leer el árbol, entender qué partes eran sólidas y cuáles huecas, algo que las máquinas muchas veces no podían hacer con precisión. Tras una breve conversación con el jefe del rescate, se aprobó el nuevo plan. El carpintero ayudaría usando herramientas tradicionales. No pidió sierras eléctricas ni taladros, solo tiempo para ir por su hacha personal a casa. Menos de media hora después comenzó a aparecer una pequeña abertura. A través del estrecho hueco, finalmente pudieron ver parte del abdomen y el brazo del hombre que temblaba ligeramente. Aún respiraba. Aún estaba vivo. Una vez que el agujero fue lo suficientemente ancho, los bomberos reanudaron su trabajo de inmediato. La cuerda de rescate fue bajada nuevamente, esta vez con renovada esperanza por parte de la multitud. Tras casi 6 agotadoras horas, finalmente sacaron al hombre de las profundidades del árbol. Él estaba abrumado por el alivio, y el equipo de rescate lo llevó corriendo a la ambulancia que esperaba. Los chequeos médicos confirmaron que solo tenía rasguños menores y ninguna lesión grave. Tras un tratamiento básico, fue dado de alta con seguridad. Más tarde, el hombre expresó un profundo agradecimiento tanto a los bomberos como al carpintero. Cuando se le preguntó cómo terminó en una situación tan extraña, bajó la cabeza, claramente avergonzado y arrepentido. Compartió que había nacido y crecido en ese mismo pueblo. Su infancia estaba llena de recuerdos de los campos, los arroyos y, por supuesto, del antiguo árbol que los lugareños llamaban el árbol hambriento. En aquel entonces era su lugar de juegos. Él y sus amigos solían treparlo todo el tiempo, imaginándose como héroes de la selva. Ese árbol había sido una vez su compañero más cercano. Esta vez había regresado al pueblo para visitar a su madre anciana. Al pasar junto al árbol familiar, una ola de nostalgia lo invadió. Sin pensar, se acercó y miró hacia su copa, como saludando a un viejo amigo. Entonces, como un niño que olvida su edad y peso, intentó treparlo nuevamente, pero su cuerpo ya no era el de un niño de 10 años. Al llegar a una bifurcación del tronco, que antes era el lugar perfecto para los niños del pueblo, su pie resbaló y cayó directamente dentro del hueco. La caída no fue severa, pero suficiente para atraparlo en un espacio estrecho y cerrado. Adentro, todo era estrecho. La madera estaba húmeda y fría. No podía moverse, ni pedir ayuda, solo emitir débiles quejidos que se perdían entre el viento y el susurro de las hojas.
De no ser porque la señora Yang pasó por allí y se detuvo a escuchar, ese día podría haber sido su último, y nadie jamás lo habría sabido. Afortunadamente, ella sí se detuvo, y el resto fue un rescate de 6 horas que involucró máquinas, las manos firmes de un carpintero y los corazones decididos de completos desconocidos. Lo que comenzó como una historia demasiado extraña para ser cierta, resultó ser completamente real, sin fantasmas, sin leyendas sobrenaturales, pero tampoco se puede negar que un hombre adulto cayó dentro de un árbol y quedó atrapado allí durante horas, algo que nunca había ocurrido en la historia del pueblo, tal vez ni en ningún otro lugar. ¿Qué opinas de este extraño caso? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para más historias fascinantes como esta. Gracias por vernos y nos vemos la próxima vez.